Y bienvenidos otra vez, ya celebramos la Eucaristía del inicio de este año jubilar por los 800 años del nacimiento de la Orden Franciscana Seglar. También a los que están viéndonos en la transmisión de las 3 páginas de aquí de nuestra rectoría, Templo de San Francisco Oficial, Procesión del Silencio de este templo y la Pía Unión San Antonio, que ya están todos unidos en un solo lugar, en una sola plataforma. Gracias por vernos y por seguirnos en estas celebraciones, en estas ceremonias de nuestro templo. ¿Qué es un año santo o año jubilar? En la tradición católica, el jubileo es un gran acontecimiento religioso. Es el año, podríamos decir así, del perdón de los pecados y de sus penas. Es el año de la reconciliación, de la conversión y también de la penitencia sacramental, porque esa reconciliación, esa conversión se hacen concretos ahí, en el sacramento. En consecuencia, es el año también de la solidaridad, de la esperanza, de la justicia, del empeño por servir a Dios en el gozo y la paz con los hermanos. Pero que se nos quede bien grabado esto: el año jubilar es ante todo el año de Cristo, que es el portador de la vida y de la gracia a toda la humanidad. ¿Cómo nació o por qué nosotros los católicos tenemos esta tradición de toda la vida, de toda la Iglesia, de un año jubilar o un año santo? Esto viene desde la tradición del antiguo pueblo de Israel. Sus orígenes se remontan pues al Antiguo Testamento. La ley de Moisés había determinado que el pueblo hebreo tuviera un año particular. Dice en el libro del Levítico: declararán santo el año 50 y proclamarán en la tierra la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un jubileo. No cortarán ni segarán los rebrotes, ni harán vendimia de la viña que han quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo dé de sí. En este año jubilar recobrarán cada uno su propiedad. Así dice el capítulo 25 del Levítico, del 10 al 13. Y había una trompeta que anunciaba cada 50 años este año jubilar. Era un cuerno de carnero que se llamaba Yobel en hebreo. De ahí viene de Yobel la palabra jubileo. ¿Sí? Por este cuerno que se tocaba para abrir el año, era el año del cuerno, ¿verdad? El jubileo, de ahí viene jubileo, de esta palabra hebrea Yobel. La celebración de este año entonces llevaba consigo, entre otras cosas, la restitución de las tierras a sus antiguos propietarios, como ya escuchamos, el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos y el reposo de la tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Hoy que el Papa, después con esta pandemia, está insistiendo en esto de la ecología, ecoteología le llaman, cómo forzosamente dejamos descansar a la tierra.
hasta parece un año jubilar para la tierra, ¿verdad? Pasaban imágenes de cómo en estos primeros meses, semanas de la pandemia, que todos estábamos encerrados, se recuperó mucho el aire puro, los animales, todo, ¿verdad? Entonces también significa el año jubilar un reposo de la tierra. Y recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como aquel que lleva a su cumplimiento ese jubileo antiguo, ya que Él ha venido a predicar, dice, un año de gracia en el Señor, capítulo 4 de San Lucas. He venido a proclamar un año de gracia. El jubileo, pues, hermanos, es un tiempo destinado a promover la santidad de vida. Ojalá salgamos más santos de este año jubilar todos. Ustedes, hermanos de la Orden Franciscana Seglar, y nosotros, parte de la familia franciscana, nos tiene que servir a todos para salir más santos. Por lo tanto, ha sido instituido este año para darle solidez a nuestra fe, favorecer las obras de solidaridad y la comunión fraterna. Eso ya no es propio a la familia franciscana por identidad, ¿verdad?, por naturaleza, pero este año jubilar tiene que servirnos aún más para reforzar nuestros lazos de comunión fraterna. En el seno, pues, de aquí de la Iglesia, y también en la sociedad, en esta sociedad individualista, donde campea la indiferencia, donde lamentablemente, como el Papa Francisco decía ya en el 2015, se está globalizando la indiferencia. Nosotros estamos llamados en este año santo a globalizar la fraternidad, no la indiferencia, a globalizar la solidaridad. En definitiva, este año nos tiene que servir para recordar y remover nuestra profesión de fe más sincera y coherente en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros los franciscanos? Renovando nuestra profesión. El 16 de abril ya se planteó la propuesta, el día que renovamos todos nuestra profesión. También va a ser un día importante para la Orden Franciscana Seglar en este jubileo, y vamos a invitar a todos los franciscanos, institutos, órdenes que estén aquí cerca de nosotros para juntos celebrar la Eucaristía y renovar nuestra profesión. Hay dos tipos de jubileos en la Iglesia Católica, uno le llaman ordinario y otro extraordinario. El Año Santo ordinario o jubilar es celebrado en los intervalos que existen entre el extraordinario. Es proclamado como celebración de un hecho destacado, como es nuestro caso. Es el caso nuestro, ¿no? Los 800 años precisamente de la orden. Es una invitación, pues, abierta, uno y otro, el ordinario y el extraordinario. Los extraordinarios son, por ejemplo, el que Papa proclamó de la misericordia hace poco, ¿se acuerdan? O el Papa Benedicto cuando proclamó el año extraordinario del sacerdocio. Sí, esos son extraordinarios, pero uno y otro, un jubileo ordinario o extraordinario, es una invitación abierta a todos los cristianos y también a los que se encuentran distantes y desean volver de nuevo a la vida cristiana. Entonces aquí también tenemos que ver cómo aquellos hermanos de la orden que están distantes también, acercarlos nuevamente. Claro que muchos sabemos que por la pandemia nos acercan, ¿verdad? Por su edad, por su enfermedad, pero también es cierto que muchos pudiendo han dejado ya
de lado la profesión. En el caso aquí de la orden, tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para eso. Ordinariamente, el año jubilar es una ocasión en que la Iglesia también ofrece la indulgencia plenaria. Yo no sé, hermano José, hermanos del Consejo, ¿saben algo de esto? Porque yo en la información que he buscado no dice nada de una indulgencia así explícita, ¿no? Pero de todos modos siempre el año santo trae indulgencia. Hay las condiciones de siempre, como las que nos dieron a conocer por la de la Virgen del Pueblito y que ya pusimos ahí en el atrio. Padre nuestro, Ave María Gloria, credo, por las intenciones del Papa, la confesión y la Eucaristía, que es lo ordinario para ganar la indulgencia. Celebrar el jubileo implica 3 acciones necesarias siempre. La primera, un examen de conciencia profundo sobre la propia vida del bautizado y de la comunidad que celebramos este jubileo. Entonces es tiempo de revisión. Por ahí se planteaba en el Consejo la semana pasada un capítulo de revisión de vida, ¿verdad? De corrección fraterna para la orden, con motivo de este año jubilar. Acá en la tradición de nosotros los frailes se llamaba capítulo de culpas antiguamente, hoy se llama capítulo de revisión de vida. Entonces, una cosa importante del año jubilar es eso, examen de conciencia profundo sobre la propia vida. Por lo tanto, un arrepentimiento sincero en segundo lugar y un propósito de cambiar de mentalidad, es decir, la conversión. Y finalmente caminar hacia el amor misericordioso de Dios Padre. La Junta Ejecutiva Nacional de la Orden Franciscana Seglar de México propone estos 3 verbos significativos para vivir este año. Dicen así: son 800 años de misericordia, de conversión y de bendición. 3 verbos en los que vamos a fijar nuestra mirada, vamos a profundizar y vamos a ver cómo lo ponemos en práctica en este año, aquí al interior de la Orden Franciscana, y lo que ustedes puedan aportarnos a toda la rectoría, los grupos y todos los fieles de nuestro barrio y todos los simpatizantes de San Francisco, tanto del santo como del templo. Algo ustedes de la Orden Franciscana Seglar nos pudieran aportar precisamente a partir de esos 3 verbos que propone la Junta Nacional de la OFS: misericordia, conversión y bendición. Bien. Yo hasta aquí llego, que debe ser breve, y le dejo el trabajo ahora a la hermana Maura. Va a presentar una semblanza biográfica de Lucrecio Bonadonna. Se les dio a todos un folletito, ¿verdad? Bien. Hermanos, pues en este 8º centenario de la Orden Franciscana Seglar vamos a conocer la historia, la vida de nuestros hermanos primeros, los primeros hermanos franciscanos seglares, que en aquel entonces eran los primeros terciarios franciscanos. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron Lucrecio y Bonadonna. Comenzamos con Lucrecio, que es quien nos ocupa en este día. Lucrecio, su apellido era Modestini. Nació en Galliano, región de la Toscana, en Italia, caserío del célebre Chianti, a inicios del siglo XIII. Por consiguiente, fue contemporáneo de nuestro Padre San Francisco.
Él siempre había deseado dedicarse a las armas y era del partido de los güelfos. Este partido era contrario al poder temporal del Papa. Apoyaba a este partido con su dinero y luchaba al mismo en contra de los gibelinos, que eran los favorables al poder temporal de los papas. También se dedicó a la política y por dificultades en esta actividad tuvo que huir y trasladarse a otro pueblo llamado Poggibonsi, posteriormente Poggibonsi, que ahora es Siena, y allí se dedicó al comercio del grano. Este oficio le iba espléndidamente y se dejaba llevar por las especulaciones mercantiles de la época, viviendo indiferente en cuestiones de religión. ¿Qué le interesaba a él? Solamente le interesaba el dinero, hacer dinero. Era muy materialista en ese entonces. Se casó con Buonadonna Bensiveni y tuvo una discreta posición económica y una familia numerosa. Ambos esposos eran muy diferentes de lo que habían sido de jóvenes. Tocado por la gracia, vio el desengaño de su vida y comenzó a mudar de actitud y empieza a vivir una vida de penitencia. Pocos años después de este cambio de actitud, viviendo como penitentes, en una vida de austeridad y de caridad, entregándose a los pobres y presos, se encuentra con San Francisco. Así pues, en aquel tiempo pasó por la región San Francisco, a quien conocía ya Lucchesio como hijo de su colega Pedro Bernardone, pero luego lo pudo conocer también como santo y lo alojó gustoso en su casa. En una predicación de San Francisco de Asís en su pueblo, le dijeron al santo estar dispuestos a encerrarse en un claustro si este fuera la forma de servir a Dios. Francisco les dice que como marido y mujer es necesario que se ayuden uno al otro, asumiendo la santidad en la vida de familia. Se dice que fue entonces cuando San Francisco tuvo la idea de crear la Orden Tercera. En esta Orden Tercera pueden profesar los seglares sin abandonar el mundo. Con tal fin, Francisco venía pensando ya de tiempo atrás en una institución que agrupase bajo una forma de vida también a los laicos casados y trabajadores, que por lo mismo no podían observar completamente los 3 votos religiosos: pobreza, castidad y obediencia. Para ello, se sirve de la forma de vida de los penitentes que ya existía, dándoles cohesión, unidad y un nuevo estilo. Muchos episodios prodigiosos y edificantes se narran acerca de una perfección siempre creciente, siguiendo cada vez más estrictamente la forma de vida dada por San Francisco para la Tercera Orden. Lucchesio y Buonadonna fueron los primeros en practicarla. Vivieron en pobreza y caridad, prodigándose en la asistencia a los pobres y enfermos del Hospital de San Juan de Poggibonsi, como medio de honestidad, de paz y de amor en la tierra y de eterna bienaventuranza en el cielo. La tradición los considera como cofundadores de la Tercera Orden Franciscana. Lucchesio murió el 26 de abril de 1260 y fue enterrado en la iglesia de los frailes menores. Allí se veneran los restos de Lucchesio y su esposa. Un breve texto que habla de su muerte hace referencia a su pertenencia a la Tercera Orden de San Francisco. Desde inicios del siglo XV, esta iglesia de los franciscanos será denominada de San Lucchesio. El municipio de Poggibonsi lo declaró patrón del pueblo. El año 1331 ya celebraban la fiesta del Beato Lucchesio como una de las solemnidades municipales. Después de una primera concesión, el obispo del lugar, para poder celebrar su oficio, su culto fue confirmado por la Congregación de Ritos el 27 de marzo de 1627. El Papa Inocencio XII, en 1694, concedió oficio y misa en su honor.
El culto a Bonadonna no se encuentra recogido en el martirologio romano, aunque en las hagiografías suelen presentarse y la vida sacramental al amor activo de nuestros vecinos, cuidando a los enfermos, siendo solidarios con los pobres, en quienes también vemos a Cristo, y adoptando una forma de vida marcada con la simplicidad y el trabajo honesto. Vemos aquí que estos dos hermanos nuestros, Lucchesio y Bonadonna, dentro de su trabajo, de su vida familiar, tuvieron un gran arraigo entre sus vecinos, porque recordemos lo que vemos anteriormente. Lucchesio, en esa actitud de cambio de vida, dejó dinero, lo repartió entre los pobres. Junto con su esposa se dedicaron a cuidar enfermos en el hospital de San Juan de Poggibonsi, y tuvieron una vida muy ejemplar. Siendo esposos, siempre los podemos nombrar juntos. Nunca decimos Bonadonna, decimos Lucchesio y Bonadonna, por ser un matrimonio, ¿sí? Y sabemos nosotros que aún la vida matrimonial, en la vida solteril o en la vida de viudez, todos podemos pertenecer a la Orden Franciscana Seglar. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir estos pasos de San Francisco? Pues su amor a la pobreza, que fue lo que llamó mucho la atención a Lucchesio, la pobreza de nuestro Padre San Francisco. Hermanos, les pido que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración, que la tienen ahí en su folleto. Decimos: Señor Dios, tú llamaste al beato Lucchesio a la conversión e hiciste que destacara en obras de piedad y caridad. Por su intercesión y ejemplo, haz que podamos realizar frutos dignos de penitencia y produzcamos siempre abundantes buenas obras. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias a la hermana Maura como representante del Consejo, que hoy nos ilustró mucho con esta biografía de Lucchesio y Bonadonna, fundadores junto con San Francisco de la Orden Franciscana Seglar. Les recuerdo a ustedes que están aquí presentes y a los que nos están viendo en la transmisión, que así como tenemos una charla cada 16 mariana con motivo de los 75 años de la coronación de la Virgen, también la Orden quiso tener cada día cada día cuatro, una misa conmemorativa cada 4 de mes, votiva de San Francisco, o si coincide con algún santo franciscano, pero en general sería la votiva de San Francisco, el día 4, con motivo de este jubileo cada 4 de mes, y ese mismo día, después, en el teatro, una charla que va a versar sobre la historia de la Orden Franciscana en el mundo, en México, aquí en León, sobre la identidad de la Orden, su naturaleza, de acuerdo a su regla y constituciones, y algunos otros elementos que ya se propusieron ahí en un programa. Pues buenas noches a todos, paz y bien, y les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuevamente buenas noches y paz y bien. Gracias a todos.